Uf, ando aburrido, creo que jugaré en el Play Gran Turismo 7 pa' unas carreritas, ganar dineros, tunear cochecitos y... ¡Guau! Ahora cada vez que encienda mi Play 5 voy a tener pesadillas. Jeje, qué recuerdos, el PS1, esto ya me da un sentimiento, la nostalgia. Un sentimiento hacia el pasado, un pasado que pudo haber sido un momento hermoso que no posees actualmente, como libertades, tener familiares que por azares del destino se fueron, y por muchas cosas más. Yo, hace 15 años solo era un crío que quería contar historias, hasta la fecha sigo siendo ese mismo crío pero con más historias. Pero esta vez, sin tiempo. Sin tiempo para contar todo, para crear historias nuevas y únicas usando este programa de Locuendo. Yo 25 taquito. Qué oscuro mi taco, que tenemos que adornar todo para la noche mágica. Pinche gata rosada, arruinaste mi momento de mi canal que celebro 15 años. Entonces, ponte tu vestido y te hacemos quinceañera XD. En fin, ya no importa, me borro de esta caricatura. Vamos taco, no lo dejes así. Si quieres hacemos un top de juegos. ¿Esos videos te gustan? Hoy hace un top de juegos de PS1. ¿Qué te parece? Cat, ese lore ya lo quité, ya no eres una consola. Me refiero porque fue tu primera consola de videojuegos, mi taco. Recuerdo que me dijiste que tuviste una PS1 en Navidad. Pues qué mejor que hacer un especial de Navidad con un top que te indujo al mundo de los videojuegos. Tienes razón, bien, entonces sí lo haremos así. Gracias, Cat. Por cierto, ¿y mi regalo? ¿Qué regalo? Sí, mi taco, yo cumplí años hace poco. ¿En serio? ¿Qué día? El 13, caco, el 13 de diciembre es mi cumpleaños. Entre más me la mamas más me crece dastas. Entonces hay que comprobarlo. ¿Qué es broma? En fin, hola chicos, soy su fiel amigo, el que ahora trae gatas rosadas y una china VTuber, 25 taquito, y en este video, he decidido hacer un top de juegos de PS1, y qué honor de top ya que la PlayStation cumple 30 años y mi canal 15 años, es como un especial al doble XD, bueno mi cat, esta vez en este top añadiré cosas nuevas. Primero juegos anime, aunque la mayoría serán de peleas XD, juegos licenciados, sean pelis, series XD, solo Japón, para ver qué juegos japoneses interesantes nos perdimos, y por último, el favorito del personaje, en tu caso tú eliges uno Cat, yo uno mío y Natsuki otro que ella quiera, Cat, ya estamos en enero, o febrero, que originalmente iba a subir esta madre en diciembre XD, porque aún navideña. Es que mi taco... Hay que hacer un especial de Navidad. Ay, no, están bien aburridos eso siempre. Comencemos con el top de juegos de Play 1. ¡Vamos! Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Hot Wheels Turbo Racing es un juego de carreras donde compites con tus Hot Wheels XD, aquí hay autos de todo tipo, pistas intensas, saltos y muchas explosiones. Este juego también tiene unos ítems que te pueden ayudar, como ejemplo, que tu coche sea todoterreno o bien, destruyas a tus competencias con solo tocarlos. La música es buena, tiene buenas canciones, coches ocultos que debes desbloquear en las pistas, y mucho más. Para mí, el mejor juego de los Hot Wheels XD. Vigilante 8 Second Defense. Es un juego de coches, pero esta vez no competiremos en carreras. Esta vez estaremos en un campo de batalla donde enfrentarás con varios coches con armas de largo y corto alcance. Y sin olvidar las especiales que cada coche tiene su habilidad pura. En este juego hay dos rivalidades, los vigilantes y los coyotes, donde cada personaje tiene su modo historia y sus propias cinemáticas. Adéntrate a esta loca batalla de coches y sus poderosas armas completamente locas. Coches voladores, coches del futuro o del pasado, potentes camiones y veloces coches de carreras. Únete a esta batalla campal como si fuera Fortnite pero de coches. No Madness. Como Bowser.
Crash Bandicoot, el 1, el primerito y es el que más he jugado, pues la historia trata de que Cortex, el científico ese, crea una mutación de animales como experimento y crean a Crash para según que este fuera el líder, pero salió mal algo y sale volando, y es donde empieza la aventura para rescatar a su novia, la rubia esa. En fin, el juego trata de recorrer islas, rompiendo cajas a lo pendejo y consiguiendo gemas para desbloquear el final sin tener que pelear con Cortex e irte a la mierda con la novia de Crash XD. En este juego hay niveles de todo tipo, los normales que vas caminando y saltando y puteando a todo, los que huyes de algo, los que andas encima de un animal para pasarlo el juego. Joder, eso dio dolores de huevos XD, pero si yo no tengo huevos, me cago en los chinos. Y por último los jefes finales. Disfruta tu aventura junto a Crash reventando cajas y comiendo, no sé qué es esa cosa. Mancos, ni puta idea. Imagina que Indiana Jones fuera mujer y se pusiera a balear todo lo que se encuentre en su camino. Pues yo tampoco, solo me imaginaba una mona china chichona haciendo eso. Espera, que es la poderosísima Lara Croft XD. Pues sí, en este puesto estamos hablando del primer Tomb Raider, el Tomb Raider más antiguo de todos, y es donde inicia toda la historia de Lara Croft, una famosa arqueóloga y aventurera mujer, que es contratada para buscar un artefacto en una tumba, y al llegar se enfrenta a lobos, dinosaurios y de todo nada más, para ser traicionada por su contratante y descubrir que la pieza que encontró fue la primera para el artefacto y que debía encontrar los demás en otras tumbas. Este juego tiene una historia interesante, batallas intensas y una muy buena trama para lo que fue el primer juego de la saga y el inicio del legado de Lara Croft. Te recomiendo que pases el primer juego o el Anniversary, creo que es remake del primer juego y con mejores polígonos, y qué polígonos. XD, sí, el primer Tomb Raider y la primera vez que mencionaré a Lara en mis tops XD. Planeta del planeta no hace leer, así que... Silent Hill. Silent Hill es un videojuego de terror del subgénero horror de supervivencia desarrollado por Team Silent y publicado por Konami. El juego sigue a Harry Mason mientras busca a su hija en el pueblo de Silent Hill. Al avanzar la trama, Harry descubrirá la verdad acerca de la ciudad y de un culto que desea llevar a cabo un ritual para atraer a una deidad a la tierra. El juego posee 5 finales que se obtienen según las acciones tomadas por el jugador, incluyendo un final de broma. El objetivo del jugador es guiar al personaje Harry Mason a través del pueblo de Silent Hill mientras busca a su hija perdida, Seri. Las mecánicas de juego consisten en combatir monstruos, explorar la ciudad en busca de objetos interesantes y resolver acertijos. Por su parte, la cámara de juego se muestra en una perspectiva en tercera persona, si bien en ciertas áreas esta cambia a ángulos predeterminados. Esto genera un contraste respecto a otros títulos de survival horror que utilizan dichos ángulos a lo largo de todo el juego. Este juego casi no lo he jugado, la verdad, pero lo recomiendo mucho. Además, su estética, su neblina, todo el horror que da el juego y toda la tensión que genera, todo lo que sientes al momento de pasar a la siguiente parte. Silent Hill 1, lo recomiendo si quieres calarte XD. Gran Turismo 2. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Que no te haya dicho. Yo lo jugué en mi gameplay pasado de Gran Turismo, pero esta vez te contaré de uno de los mejores simuladores para PlayStation 1 y es el mismísimo Gran Turismo 2, conocido uno de los mejores de la saga, incluyendo el Gran Turismo 4. Consigue tus licencias, gana muchas carreras y consigue la mayor cantidad de coches que tú puedas. Gran Turismo 2 tiene una gran cantidad de coches que tú puedes coleccionar, incluyendo las pistas que tú puedes disfrutar. También es famoso por tener su escuela de manejo, pero es de con un poquito de paciencia obtienes todas las licencias a lo mucho en bronce. Gran Turismo 2 también es muy famoso por contener algo llamado Arcade Edition o modo arcade, que es solamente carreras sencillas, carreras contra el reloj, derrapes o simplemente darle una carrera aerodinámica a todo dar para que tú seas uno de los mejores competidores, con una gran variedad de vehículos a tu disposición. Este juego es famoso por tener 2 discos, que claramente fue la versión simulación y la versión arcade. Desconozco si se puede, pero creo que hay un modo de que puedas importar 2 coches de Gran Turismo 1 a Gran Turismo 2. Si me equivoco, díganme en los comentarios. Gran Turismo 2, si quieres buenas carreras y un buen simulador, te lo recomiendo. Y claro, puedes jugarlo con volante, pero no te lo recomiendo. No es buena la experiencia.
RPG? ¿Querían Final Fantasy VII? Pues no, esta vez traemos un RPG completamente lleno de acción, emoción y muchos espadazos XD. Brave Fencer Musashi, un juego de acción y RPG, creado por los mismos de Square Enix. Esta vez controlas a un samurái llamado Musashi, quien fue invocado por una princesa para encontrar una espada y unos pergaminos sagrados, los cuales ayudarán a salvar a su pueblo del imperio con quien está en guerra. En este juego tienes que recorrer el mapa, tipo Zelda Link to the Past, donde te enfrentarás con monstruos que te atacarán, mientras tú podrás hacer combos con tu espada, absorber poderes de tus enemigos y realizar ataques especiales. También aquí tendrás que resolver puzzles, lo cual lo hace un juego más dinámico y no solo pegar espadazos XD. También puedes hacer misiones secundarias para mejorar tu experiencia y que te den ítems y otras cosas útiles que te ayudarán a lo largo de la historia. El juego tiene un buen estilo visual y buenas canciones a lo largo de la trama. Tal vez no sea el mejor RPG, pero es un RPG lleno de acción que te recomiendo jugar. Brave Fencer Musashi, te lo recomiendo para pasar un buen rato. También lo puedes jugar porteado a tu PSP o PS Vita para que lo juegues donde quieras. Puzzles, que mejor que el mismísimo juego de Capcom, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, un juego que combina la temática de peleas con puzzle a lo Tetris, donde aquí tienes que hacer cuadros del mismo color respetando lo que pueda hacer tu personaje para hacer ataques y combos. El estilo de arte no es como los juegos convencionales de Street Fighter, aquí todos son chiquitos, mírenlos, qué pendejos y chiquitos, mira esa Chun-Li y Morrigan, todas pequeñas XD, todas chibis. Aquí hay como una bolita que si la juntas con los de su color, te ayudará a romper los cuadros y así lanzarles todos a tu contrincante. Otro ítem que está de puta madre es el diamante, pues ese, independientemente que cuadro toque, podrá destruir todos los que tengas de ese color. Te lo recomiendo si eres fan de los juegos de Capcom y de los juegos puzzles tipo Tetris. 3 Extreme Extreme, es un juego de deportes y carreras sobre personajes que van en patines, patinetas y bicicletas. Aquí tienes una variedad de personajes, desde un tío, una sexy tía, un marcianete marica, un coche, una monia y demás personajes. También las pistas son variadas, donde aparte de competir tienes que hacer una buena puntería haciendo acrobacias, pasando por los arcos esos y si te llegan a joder, puteando a tus contrincantes. El juego no es muy difícil de explicar de qué es, yo lo pasaba horas porque me entretenía a usar diferentes monos y ver cuál era mejor y con cuál hacer mejores puntos. La China, Kat y yo haciendo competencias de quién hace mejores puntuaciones. El juego también se juega de a dos, pero lo que no me convenció es que solo somos 2 monos en la pista y no contra los demás. Extremo 3 Extreme, recomendado si te gusta esto de los patines, patinetas y bicicletas XD, o bien, deportes extremos. Parappa de Rapper, con mucha personalidad. Estilo 2D con 3D, 4D y 5G. El juego fue creado por Nanauncha. El juego trata de que eres un perro en la pobreza y para solventarse dinero, como todo buen mexicano que es, se pone a rapear en los camiones. Me dijeron que escogiera la palabra amor y es lo que yo te doy el día de hoy. Ya en serio, este juego sigue el día a día de este perro, que por cada cosa que hace tienes un minijuego, donde toca los botones del play y el objetivo es enamorar a esta planta parlante. El juego es sencillo, si conoces el juego de Friday Funkin', es casi lo mismo. El personaje te dice comandos que picar y tú le picas después a esos botones. El juego conforme vayas pasando de nivel te puede ir clasificando desde cool, good, bad y horrible o awful. El estilo cartoon y japonés le dará un toque único al juego, ya que en esos tiempos todo era experimental, y este juego es de los buenos experimentos que han tenido. Parappa de Rapper, un juegazo de ritmo para pasarlo solo o en compañía, ¿ya? Nisha Oni, carreras, coches GDM, anime, Japón, Eurobeat, derrapes, acción, emoción y todo lo que tienes en un solo juego. La historia va de lo que sucedió en el anime hasta el second stage, básicamente el primero nada más. El juego posee algunas cuantas cinemáticas que te dan información de lo que está pasando, pero la mayoría son solamente presentaciones PowerPoint. Una que otra animación, pero la mayoría son solamente fotos. Es como Taquito, que le da paja animar. Para hacer el juego del anime, lamentablemente no posee el poderosísimo Eurobeat, y en las carreras solamente tiene música de fondo del anime. Las carreras son sencillas, un tramo A al B,
y solamente hacer derrapes y ganarle al contrario. En este juego eres el poderosísimo Takumi Fujiwara, el protagonista del anime y manga Initial D. Esta vez tratarás de ganarle a todos los que se enfrentaron en la primera temporada. La verdad, si has jugado el juego de PSP o PS3 o incluso los juegos de arcade, no te pierdes de mucho, pues para hacer un juego de PlayStation 1 sí tuvo sus bajones, pero aún así las carreras son intensas y demasiado rápidas. Initial D, un buen juego para que compitas e inicies a conocer este poderosísimo anime de carreras. Initial D, ya como cuatro. Toy Story 2. Uf, ¿qué decir de este juego? De mis juegos favoritos de la consola y de los que recuerdo haber pasado. La trama trata de lo mismo que la peli, buscar a Woody, pero esta vez, yendo por varios niveles abiertos, desde el cuarto de Andy, una constructora, la tienda de Al, hasta el jodido aeropuerto. El juego es plataformero, vas buscando monedas para el cerdo Jam, vas buscando insignias de Pizza Planeta, ayudando a personajes para que te den el Pizza Planeta y puedas avanzar de nivel y otras cuantas actividades. Teniendo como equipamiento de desbloqueo como un escudo, botas especiales, entre otras cosas. La forma de atacar del boss es fácil, usas lucecita que parpadea, digo, el rayo láser, el poderoso ataque de giro y un tipo láser más potente. Los villanos son juguetes que te quitan vida, también hay jefes finales que puedes derrotar desde un robot, el Zorg, un vaquero raro, hasta el poderosísimo oloroso Pete. Para que al final te enfrentes a todos esos en una intensa batalla mientras estás en un avión. El juego tiene buenas canciones de fondo y cinemáticas de la película. Si te gusta Toy Story o bien, las pelis de Disney, te recomiendo el juego, podrás pasar un buen rato y no te aburrirá, aparte sus niveles te harán probar tu paciencia en algunas partes de las plataformas. Juegos japoneses, esta vez tenemos aquí un juego tipo arcade, de esas maquinitas que te pasabas con 10 pesos, el poderosísimo Neketsu Oyako, un juego de combate beat'em up, donde controlas a 3 personajes, Rando un ex luchador profesional, Ryo, la hija de Rando y el asistente de Saeko, la esposa de Rando, Torataro Minowa. Cada mono tiene sus ataques especiales y forma de moverlos. La trama trata de que unos tíos locos secuestran a la esposa de Rando, Saeko, ya que ella tiene un secreto, que es que tiene un premio Nobel de física teórica porque ideó un reactor de fusión antimateria en 17 años, y pues sí, por eso se la secuestran para crear su arma del fin del mundo. Estos sujetos se hacen llamar la Haraguro-dan. Mientras tanto su familia decide ir a salvarla cueste lo que cueste. Con putazos, armas, estilo Double Dragon y Final Fight. El juego es como los de maquinitas, y creo que se puede jugar de a 2. Buen estilo de arte, buenas canciones y modos de ataques y de peleas, Neketsu Oyako, te lo recomiendo si quieres probar algo diferente, y sí, hay una versión con parche en inglés, para que disfrutes la historia. ¡Su puta madre, qué buena música! Rich Racer, Type 4. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Carreras intensas y relajantes y buena música. Si eres muy fan del Japón noventero, mi amigo es tu juego. En este juego seleccionas una de 4 escuderías o equipos para iniciar tu gran carrera, cada una con su propia historia y dificultad. La conducción es cómoda, pues no se te complicarán las físicas que estos coches llevan. Los gráficos para su tiempo eran bastante buenos, a nivel de casi Gran Turismo. La forma de tomar las curvas derrapando, sea abierta o cerrada, la curva siempre será de una forma intensamente. También hay coches que se pueden ir desbloqueando conforme avances la historia y conforme te hagan las pruebas. ¿Y qué decir de la música? Relajante y con mucho estilo. Tiene algo del estilo City Pop clásico que todo el mundo está amando actualmente. Rich Racer Type 4, te lo recomiendo para que compitas con tus colegas. Klonoa es un juego de PS1 plataformero donde controlas a Klonoa, un gato, perro, Pokémon. El punto es que manejas a Klonoa, el protagonista furro que en su gorra tiene un Waka Waka o Pac-Man XD. La trama inicia de que Klonoa en uno de sus paseos por el bosque se encuentra un anillo gigante diciendo, de aquí soy, a empeñarlo porque se ve fino XD, pero de ahí sale una criatura tipo fantasmita llamado Huepao, que sale del anillo y al momento la oscuridad desata todo y es donde inicia la aventura de este poderoso perro gato. El juego tiene un estilo 3D con 2D, teniendo un gameplay a lo casi Kirby, donde agarras monos y los lanzas contra otros para atacarlos mientras encuentras diamantitos en el camino y corazones para la vida.
Es un buen juego, entretenido. No te cuento de qué trata porque hace mucho que no lo juego, pero si quieren le hago gameplay en el canal de Taquito XD, así para conocer la primera versión. Así que el nombre del juego es el Chronoa of Phantom Milk, que recién le hicieron remake para las actuales consolas, llamado Chronoa Fantasy Reverie Series, que hace que los primeros dos juegos se vean mucho mejor y más bonito, aparte en 3D completamente, por si quieren jugar esta versión. Finalizamos el video con el poderosísimo GTA 2, el primer GTA que jugué. Muchos iniciaron esta saga con el San Andreas, o algunos con el 3 o Vice City, o peor, GTA 5, pero a mí me tocó probar el GTA 2, que para ser un juego de la PS1 no envejeció tan bien. La trama trata de que estás en el año 1999 en una ciudad retrofuturista, a lo Cyberpunk, en la ciudad de Anwar City, donde inicias en el primer nivel, que para desbloquearlo es necesario conseguir dinero. Sí, no es de a huevo las misiones para tener los mapas, solo con juntar dinero. El protagonista llamado Claude Speed, y no es el Claude del GTA 3, es otro al parecer, donde debes hacer varias misiones para ganar dinero y avanzar en la trama. Aquí hay varias bandas, pero la principal son los Zetas, los Zaibatsu. Yo antes pensaba que eran los Zetas XD, que es una corporación de armas, drogas y coches. Las demás son yakuzas, piraos, entre varias más. En GTA 2 tienes una variedad de vehículos, pero al estar en modo vista cenital, no se identifican tanto, pero aún así, son varios. Este juego es el único con tener intro con película live action, cosa que nunca se ha vuelto a ver, y la verdad, daba una excelente forma de resumirte el juego, desde cómo se roban los coches, hasta de las misiones y los poderosos Zetas. GTA 2, para mí, el gran inicio de esta saga, Grand Theft Auto. Pongan música, o ya sé, esto se hará al final de cada video, una MV del video con una canción creada para el XD, escuchen. Spinning this, a brand new age. Crash and spiral, set the stage. Rainy fast, retrace the calls. Taken by the breaking walls. Silent deals, fear inside. Find out fantasy to the sky. Metal Gear, certified. PS1's a legend, shining bright. Americans, all the fast. Beaming dreams, built to last. Tonic worlds, so unreal. Feeling the scene, it's still real. Go, the legacy. Is a victory, we're not like a spot. This wonderful walk of heart, go. In here it shines from the pixels to the lines. Be one top, need to thrill. The galaxy feels still. Through the years, it still remains. Timeless pistols, endless games. Insert the disc, hear the sound. PS1, you still profound. Go, the legacy, Sony is a victory. Press start, lights watch. PS1, the walk apart. Go, the era shines from the pixels to the lines. Be one time, we need to thrill. The galaxy feeling still. Dios, este video me tomó bastante hacerlo, pero amé el resultado, las monas en movimiento, aunque usaré el viewport para estos videos XD, en fin, chicos, este es el comienzo de la nueva temporada 5, y el año 2025 Taquito, que lamentablemente no hice un video de inicio de año, pero en vez de prometer cosas que no puedo traer, mejor subo videos como vaya avanzando, en fin, sé que lo que sigue es mi amada, Natsuki en un gameplay muy viejo de Gran Turismo XD, bueno, veré qué video ir trabajando, me gustaría un remaster de un video antiguo, en fin, soy su fiel amigo, el Tacos25 y con nuevas canciones que iré creando con Nasias, chao.